El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pues Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo, se los acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos preguntaron entonces: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: Precisamente eso es lo que estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Yo hago lo que siempre agrada a mi Padre. Hermanos, Jesús nos da ejemplo de obediencia. Jesús nos da ejemplo de obedecer al Padre. Y tal es su obediencia al Padre, al grado de dar su vida. Por eso él dirá: nadie me quita la vida, yo la doy. Es la obediencia a tal grado la de Jesús, que es capaz de dar su vida en la cruz, una muerte ignominiosa, para salvarnos. Por eso él dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Ese yo soy es con mayúscula. Y cuando dice yo soy, ¿qué está diciendo? Que es el Hijo natural del Padre. Hijo natural del Padre, que es Dios. De hecho, por eso lo van a condenar. Dice: porque siendo hombre se hace pasar por Dios. No se hacía pasar por Dios, era Dios, es Dios. Ya en la primera lectura que escuchamos del libro de los Números, pues se nos hablaba de eso, esa imagen de la serpiente que es levantada en medio del desierto para que el pueblo sea liberado y salvado de la situación de muerte en que vivía, está en cierto sentido conectada con el texto evangélico. Cuando el Hijo de Dios sea levantado, la cruz, a través del dolor, a través del sufrimiento, Jesús vino a salvarnos, vino a redimirnos. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Hermanos, hoy nosotros nos podríamos preguntar: ¿yo hago siempre la voluntad de Dios?
Si nos damos cuenta, muchos de nuestros errores en nuestra vida es por no hacer la voluntad de Dios. De hecho, en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que le decimos? Hágase tu voluntad. Pero tal parece que nosotros lo acomodamos de que queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y por eso no nos extrañemos que haya gente que se pelea con Dios. Es que Dios no hizo lo que yo le pedí. Es que yo le pedí por la salud, le pedí por la salud de este familiar y murió. Por lo tanto, le doy la espalda a Dios. No hizo lo que yo pedí. Es que yo le pedí esto a Dios y no me lo concedió. Es que yo pedí esto, yo quería hacer esto y Dios no me lo concedió. Es que estamos pidiendo mal. La felicidad de la persona no depende de que Dios haga lo que yo quiero. Ustedes traten de imaginar, ¿qué sería de nuestro mundo si Dios a cada uno de nosotros nos estuviera cumpliendo nuestros caprichos? Imagínense, a mí me cae gorda tal persona, Señor, elimínala. A mí me cae gordo no sé quién. Señor, hazle. Imagínense, ¿qué sería de nuestro mundo si Dios ahora sí que se pone a hacernos caso? O sea, cuando le estamos pidiendo obviamente cosas indebidas, ¿qué sería de nuestro mundo? La felicidad de nosotros depende de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Ahí está Jesús. Y a Jesús le costó. Escuchamos el domingo que decía, ¿verdad? Ahora que tengo miedo le voy a decir, Padre, apártame de esta hora. Dice, no, pues para eso he venido. Para eso he venido. Para hacer la voluntad de Dios. O sea, muchas veces hay cosas que nos cuestan, claro. Claro, cuando Dios nos pide algo, imagínense en San José, que hemos comentado de su vida en estos días. San José cuando pues le dice, huye a Egipto. Señor, pero ¿dónde voy a llegar? Señor, no conozco a nadie allá, ¿en qué voy a trabajar? No conozco el idioma. San José obedeció. Y ya que estaba instalado ahí en Egipto, ya que tenía a lo mejor sus clientes, ya que tenía su casita, ya que estaba bien, dice, ahora regresa. Entonces cuesta luego hacer lo que Dios nos pide. Cuesta. Pero Dios bendice la obediencia. Por eso preguntémonos, así como Jesús, que siempre hacía lo que le agradaba al Padre, ¿yo hago lo que le agrada al Padre? ¿Hago la voluntad de Dios? La felicidad, insisto, no consiste en que Dios haga mis planes, mis proyectos, sino que yo descubra cuál es el proyecto de Dios en mi vida y lo lleve a cabo. Descubrir el proyecto de Dios. Señor, ¿para qué me creaste? Señor, ¿cuál es mi lugar en este mundo? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por eso dicen que hay preguntas que toda persona sensata debe hacerse en su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy? Hijo de Dios. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿Hacia dónde me dirijo? Hacia Dios. Soy hijo de Dios. Vengo de Dios y me dirijo hacia Dios. Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Queremos ir a la casa del Padre? Seamos obedientes como Jesús. ¿Cómo saber
¿Para qué fui creado? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues Dios muchas veces a través de acontecimientos nos va manifestando su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido hacer, qué sé yo, determinado proyecto, determinado plan, y por más que le buscamos una y otra y no nos sale? ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Pues que no es por ahí, que no es por ahí. Hay un fundador de una orden religiosa que él formó a sus jóvenes, y él en su concepción quería que hubiera sacerdotes para que integraran esa fundación, pero curiosamente, ya que estaban preparados, ya que estaban por ordenarse, algo les pasaba, algo, o se salían, o se morían, o se enfermaban, algo les pasaba. Y entonces él, pues humanamente hablando, pues él se enojaba, ¿no? A ver, ¿cómo es posible si esto es para un servicio de Dios, un servicio para la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que estaba pasando es que Dios le decía: en esa fundación no va a haber sacerdotes, únicamente va a haber hermanos. Dios también así nos habla, hermanos, a través de acontecimientos. Dios nos va mostrando su voluntad. Dios nos muestra su voluntad a través de acontecimientos. Dios nos muestra su voluntad también incluso a través de lo que nos ha dado. Decía una jovencita cantante que tiene una voz muy bonita, canta muy bien, y decía: yo he descubierto que Dios nos pide que le sirvamos a través de los talentos que Él nos ha dado. Efectivamente, efectivamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga? Pues ve qué talentos te ha dado. ¿Te dio talento para la música? Sírvele a Dios a través de la música. Dios te dio talento a través, qué sé yo, de la pintura, a través de la medicina, a través de que eres una persona buena para escuchar a la gente, para orientarla, como psicólogo, psicóloga. Ahí está. A través de esos talentos que Dios nos ha dado, también ya ahí está implícita la voluntad de Dios. San José. Si Dios le encomendó a San José que cuidara, que protegiera lo más sagrado que tenía en la tierra, pues Dios previamente lo dotó de todos aquellos carismas, talentos, cualidades para poder cumplir su misión, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso es bueno, hermanos, que nos conozcamos. Conócete, decía Sócrates, conócete a ti mismo. Conócete. Conocer cuál es el proyecto de Dios en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Porque ahí es donde vamos a encontrar la felicidad. En que yo descubra cuál es el proyecto, cuál es la voluntad de Dios en mi vida y la lleve a cabo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Dios sabe para qué fuimos hechos. Dios sabe qué talentos Él nos ha dado y nuestras limitaciones también. Pero cómo incluso a través de nuestras limitaciones, pues también nos podemos dar cuenta, pues para lo que no somos buenos. Decía una Santa Teresita de Lisieux, decía: a mí me gustaría ser gran misionera, como un San Francisco Javier, pero no tengo la salud. A mí me gustaría ser como una Santa Teresa de Ávila, pero no tengo esa inteligencia, no tengo esa capacidad. ¿Dónde me voy a santificar? En lo pequeñito, en lo ordinario. Entonces ella, más que estarse como
preocupando por lo que no tenía, descubrió que la voluntad de Dios era que se santificara lo que se llama el caminito espiritual, el ordinario. De hecho, cuando murió Santa Teresita de Lisieux, religiosas que estaban ahí alrededor de ella, que la conocían, estaban preocupadas porque dicen, ¿qué vamos a escribir de esta monja? No hizo nada extraordinario. Pero curiosamente, sin hacer nada extraordinario, es doctora de la Iglesia. Porque muestra un camino de santificación en lo pequeñito, en lo ordinario. Lo ordinario de cada día, hacerlo de manera extraordinaria. Ahí descubrimos la voluntad de Dios. Les he hablado de una película de una jovencita que estaba en la preparatoria ya para pasar a la universidad, y hay una escena donde el novio le pregunta que si ya se inscribió para entrar a la universidad, y ella dice, no me he inscrito a entrar a la universidad. Entonces él como que le empieza a regañar. Dice, bueno, ¿qué no quieres ser alguien en la vida? ¿Qué no quieres superarte? Y ella dice, pues yo tenía unos planes muy grandes. Yo quería casarme, quería tener hijos, quería hacer carrera, quería ser alguien en la vida. Yo tenía esos planes, pero Dios tiene unos planes mejores que los míos. Estoy enferma de cáncer y pronto voy a morir. Fíjense, cuando nosotros descubrimos aún en la desgracia humana el proyecto de Dios, el plan de Dios, cómo hasta en las mismas desgracias vamos a descubrir que Dios tiene unos proyectos mejores que los nuestros. Padre, ahora que tengo miedo te voy a decir, apártame de esta hora. No, para esa hora he venido. Ahí es, hermanos, donde vamos a ser felices. Cuando nosotros descubrimos el plan de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra vida, y la llevamos a la práctica. ¿Cuesta trabajo? El mismo Jesús tuvo miedo. Padre, ahora que tengo miedo te voy a decir, apártame de esta hora. No, pues precisamente para eso he venido, para ser elevado en la cruz, para culminar la obra que me has encomendado. Tal fue su obediencia de Jesús al Padre, que dio su vida en la cruz. Ojalá, hermanos, que también nosotros busquemos en todo momento hacer siempre la voluntad del Padre. Que así sea.